Bueno, cuando estaba explicando el cálculo de la matriz de rigidez global, parece que sin querer había puesto una pausa, pero nada, y sé que perdemos un poco de tiempo, pero por suerte no fue mucho. Así que básicamente, antes de terminar la explicación, pues habíamos llegado, se me quedó un pedacito donde, ¿verdad? Estaba diciendo que nosotros hicimos el cálculo de la matriz de rigidez global de la estructura y ese fue el que no lo imprimo porque es una matriz 18 por 18 y no quiero que coge mucho espacio. Pero por ejemplo, si yo pongo aquí tengo, ¿verdad? Por ejemplo, el mismo término 18 18 que debe ser el último rotacional, pues ahí me da el valor de esa rigidez. Y tengo todos los valores, ¿verdad? Después procedemos a calcular el vector de fuerza fija en coordenadas globales. Aquí yo pongo el menos porque ¿verdad? Cuando uno va a la ecuación de equilibrio, las fuerzas fijas pasan y se le restan a las fuerzas nodales. Así que ya yo automáticamente lo puse con ese signo. Y recuérdense que fuerza en coordenadas locales premultiplicadas por la matriz de transformación transpuesta nos da las fuerzas en coordenadas locales y eso es lo que estamos haciendo, en coordenadas globales, perdón, y eso es lo que estamos haciendo en este cálculo. Eh, ahí está el ejemplo de dos de las vigas que están cargadas, ¿verdad? Después yo ensamblo el vector de fuerzas nodales total. Las fuerzas nodales en realidad aquí se están ensamblando las fijas y dp fue el vector que yo definí de fuerzas en los nodos que ya se suma directamente, ¿verdad? Así que yo le llamé a lo que sería QG, ¿verdad? Le llamé dp. Y lo único que yo defino en dp que estaba arriba, que lo vimos ahorita, la fuerza, los incrementos de carga lateral en el grado de libertad 1, 7 y 13. Y por eso que aquí es todo cero, porque como este es el primer incremento, yo no definí cargas laterales, solamente cargas gravitarias. Pero aquí es que se añade eso, así que aquí se ensambla el vector y ahí está el vector en este caso, que lo único que hay son las fuerzas en las vigas. ¿Verdad? Lo que viene de las fuerzas fijas en las vigas. Después calculamos los desplazamientos globales, resolviendo la ecuación de equilibrio, ¿verdad? O el sistema de ecuaciones. Ahí los tienen todos con las unidades correspondientes, todo está en pulgadas y radianes. Y después yo uso el otro pointer que había calculado para asignarle esos desplazamientos globales en coordenadas globales a los elementos. Y eso es lo que estamos haciendo ahí, ¿verdad? Yo lo hago aquí a todos los elementos y por ejemplo de G1, ¿verdad? Después se lo asigno a los distintos elementos. Y ahí tienen, ¿verdad? Cada elemento tiene su desplazamiento en coordenadas globales para ese elemento en particular. Lo que es importante es que está en las coordenadas del elemento del 1 al 6, pero en las coordenadas del elemento del 1 al 6 en coordenadas globales. Claro, después cuando yo voy a la matriz, a la ecuación del elemento, de equilibrio del elemento, para convertir esos desplazamientos globales a locales, los tengo que premultiplicar por la matriz de transformación, y eso se hace aquí. Y eso, ¿verdad? Esos desplazamientos, la matriz de rigidez del elemento por esos desplazamientos me da las fuerzas internas. Más tengo que sumarle las fuerzas fijas, ¿verdad? Si existían. Y ya tengo mi incremento de fuerzas en el elemento. Lo importante, bien importante ahora, calcular el acumulado del elemento. Porque, ¿verdad? Y aquí tienen los valores acumulados de los elementos. Porque después yo cotejo esas rotaciones, esos momentos, ¿verdad? Este 19 y ese 47 con la curva de momento rotación. Algo bien importante que no recalqué, ¿verdad? Cuando definí estas curvas, es que obviamente el momento puede venir en cualquier dirección. Y yo diseñé, ¿verdad? El ejemplo que usamos una sección simétrica, donde yo tengo rotación del resorte y tengo momento del resorte. Y mi curva es simétrica. Así que, obviamente, al ser simétrica,
estos valores de acá de cedencia y de última y son iguales a estos de acá, así que tanto esta rigidez como esta rigidez son iguales. Esta era la que llamamos elástica. Si no hubiera sido simétrica, tenía que analizar la sección con momentos en las dos direcciones y ponerle las curvas no simétricas, que no sería problema. La tangencial es igual a esta otra rigidez tangencial. Así que eso es importante decirlo porque yo solamente cotejo un lado de la curva y por los momentos nos pueden dar positivos o negativos y hago la comparación con valores absolutos. Y la razón es esa, es que la sección que diseñamos era simétrica. Y la verdad que no lo había mencionado hasta ahora. También calculo desplazamientos globales totales. Me interesa más bien el del techo para hacer la gráfica de Pushover. Y el cortante en la base, otra vez que yo lo definí con dos variables, pero es exactamente la misma. Ahí lo estoy... Que todavía es cero, ¿verdad? Porque todavía no hemos aplicado carga, ¿verdad? Si pongo... Aquí yo lo que hago es guardándolo por incremento. Por eso es que tengo dos variables. Este es el total, que, ¿verdad? Va cambiando cada vez que repito el procedimiento y eso vamos a hablar ahora. Pero debería dar cero, ¿verdad? Porque no hay carga, ¿verdad? Y sale vectorial porque yo lo puse igual a dp. La realidad es que tengo duda con eso. Porque entonces lo que me preocupa es que este sale como vector. Pero yo creo que al fin y al cabo yo pongo el total, eso lo verificamos después. Nada, ese proceso es repetitivo. Y ahí fue que me había quedado, que le había dado la pausa y ya yo he empezado a discutir esto. Y no sé exactamente dónde me quedé, pero no importa, seguimos. Pues ahora en el segundo incremento, ¿verdad? Calculé los incrementos de carga que puse uno en el 1, 3 y 5, más o menos simulando una carga triangular lateral. Y las cargas gravitarias pues ya son cero porque yo apliqué todo el incremento de cantazo, asumiendo que eso no iba a exceder excedencia ni nada. Y no lo excede, lo vamos a ver en la gráfica de Pushover. Y apliqué, ¿verdad? Las cargas laterales. Y claro, ahora yo repito el procedimiento, pero yo lo repito llamando una hoja de cálculo que yo le llame subrutina y es el mismo cálculo. Es la misma hoja. Yo le llamé subrutina, yo la subí ya, que ahorita tarda un poquito. Y ahí fue que me di cuenta que había dado una pausa o algo y salté un tema. Pero si ven, ahí yo cojo y básicamente le di copy paste a la hoja de Mascat, le añadí un contador para saber cuántos incrementos llevo. Ya yo llevo un incremento, pues le añado un incremento adicional. Y sigo, ¿verdad? Defino las cargas gravitarias que yo las definí fuera de la hoja de Mascat, así que están definidas. Y las cargas de los grados de libertad que también yo las había definido, ¿verdad? Estas DP level ya yo las había definido. Y por ahí sigo, ¿verdad? Y la hoja de Mascat no va a correr porque no tiene los valores. Empezó sin estos valores que están definidos en la otra hoja de Mascat. Y por ahí sigue el procedimiento de análisis matricial. Lo importante aquí que estoy verificando el momento de los resortes con el momento de excedencia. Interesante que yo no lo hago con valores absolutos. Eso tengo que verificarlo. Porque si el momento es negativo, no lo va a coger. Y yo voy a chequear fuera de la hoja de cálculo si yo no lo arreglé. Si no lo arreglé, lo arreglo ahora. Pero básicamente es la misma hoja de cálculo. Y otra vez calculo los mismos, aquí los valores acumulados, ¿verdad? Yo calculé todos los incrementos, terminé el análisis matricial lineal de primer orden y entonces acumulo los resultados. Aquí yo no estoy haciendo método iterativo, lo cual sería fácil implementarlo, excepto por el hecho de que Mascat no hace do loops y hay que hacerlo a mano, porque yo podría cotejar las cargas acumuladas en el incremento, ¿verdad? Las calculadas con las que después de revisado, ¿verdad? La matriz de rigidez, o sea, revisando esta matriz de rigidez, podría volver a calcular estas fuerzas y compararlas con las que dio este cálculo. Y hacer entonces un vector de fuerzas fijas un vector de fuerzas nodales que resiste la estructura, armando todas estas fuerzas internas. Y si no hay equilibrio, ¿verdad? Pues ya sabemos que
que esa diferencia habría que resolverla con un proceso iterativo. Eso no lo estamos haciendo porque sería muy complicado en la hoja de Mascat, ¿verdad? Por la cuestión de que hay que hacer muchas iteraciones. Déjenme ir a la hoja principal y lo que quiero cotejar es que tanto en esa hoja, obviamente yo hago el cotejo al principio, aquí puse valor absoluto, así que voy a llevarme esa fórmula, perdón, déjenme darle copy y llevarme esa fórmula a la rutina, a la subrutina. Y pues básicamente, y ahora le doy save. Y para irme a la segura, voy a darle save a esta. Y vamos a calculate, calculate worksheet. Voy a tardar un poquito porque estoy haciendo 20 iteraciones. Esperemos que no se tiltee. Básicamente, yo lo que hice fue que llamé, ¿verdad? Yo definí ese incremento de cargas, definí las cargas gravitarias como cero y llamé la subrutina 20 veces. Se ve una línea bien larga porque es que eso está en un directorio, ¿verdad? Bien escondido pero es el nombre de su rutina, análisis de un pórtico. Y nada, lo llamé 20 veces, parece que ya la hoja de cálculo corrió. Lo llamé de más, by the way, si ustedes miran lo que yo grafiqué, ya aquí hay casi 10 pulgadas, y no casi, ahí hay 10 pulgadas de desplazamiento. Y si miran, yo proteí los vectores esto es cortante en la base versus desplazamiento. Esto es lo que llamamos la curva de Puchover. Entonces, si vemos aquí, 10 pulgadas sería entre el incremento, vamos a contarlo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, entre el 7 y el 8, más o menos. Y llega un cortante en la base 72.000 libras. Así que, y yo lo seguí por ahí para abajo. Si ven el vector, sigue hasta un desplazamiento de 182 pulgadas, lo cual es ridículo, claro. Lo voy a poner aquí, ¿verdad? 180 pulgadas, porque recuérdense, yo no estoy modelando caída en el modelo, yo lo que estoy modelando es un modelo bilineal. Y si ustedes ven la curva, de hecho no llegó a 180, ¿qué pasó? Desplazamiento de 180, bueno, porque el cortante en la base no lo llevé a 180, lo llevé como hasta 120 o algo así. Esto sigue elástico, una vez se plastifican las vigas, sigue elástico, porque recuérdense, la pendiente, yo modelé la pendiente segunda, pero no modelé una caída. Vamos a poner una figura para que sepan de lo que estoy hablando. En el AC4113, en todos los códigos es la misma curva, está en el ATC40 también. La curva para modelar las vigas. Él dice, bueno, después de que llega el momento último, puedes modelar una caída hasta la rotación última. Y esta capacidad, que es un cierto por ciento, ¿verdad? De la capacidad máxima. Un por ciento bien bajito. En el caso de Kenny Par modificado, llegaría como a 20%. Eh, pero si la modeláramos, pues entonces se vería la caída porque hace tiempo que excedimos el punto C. Así que eso que quede consciente que yo no modele esa caída. Pero otra vez, si ponemos más o menos el desplazamiento, ...10 pulgadas, pues obtenemos la curva más o menos. En algún punto por aquí quizás ya, ¿verdad? Pero eso lo determinamos ya con el análisis sísmico. Esta curva se usa
para hacer un modelo aproximado, ¿verdad? De cuánto es la demanda del sismo y determinar si la demanda del sismo, por ejemplo, me da 8 pulgadas, pues busco el incremento donde dio 8 pulgadas, ¿verdad? En este caso, en el techo, 8 pulgadas está en algún punto entre estos dos otra vez. Y determino en ese incremento, quizás tengo que hacer incrementos más pequeños o interpolar, pero lo mejor es hacer incrementos más pequeños para entonces tener mejor detallada la curva y verificar si el análisis me dio 8 pulgadas, pues cómo están los elementos. Otra cosa que es importante, aquí están las rotaciones. Yo puse la máxima, me da 0.0025 por 10 a la menos 3. Esa no es la rotación del resorte, esa es la rotación que da, ¿verdad?, en el extremo del elemento de pórtico. Tendría que sumarle la del resorte. Yo tengo aquí la rotación acumulada de la viga del primer nivel. Si uno ve el momento, y esto es con los 20 incrementos, ¿verdad? Estoy llegando a ese cortante de 180, que es una exageración. Me da 1180, perdón, 1000 no, 11180 el momento, 11800 el momento. Entonces 1.1 por 10 a la 4. O sea que estamos hablando de, correcto, de 11.000 o 12.000, cuando sabemos que la capacidad última de momento que tenemos está en el orden de 2700 kipinches. O sea que hace rato excedimos la capacidad última de momento de esa viga. Tendríamos que buscar un incremento intermedio, ¿verdad? A ver dónde que sea así. Claro, lo que uno hace con esta curva de Puchol es que uno, con un método de análisis, con un terremoto, uno determina cuál es la demanda de ese terremoto, dónde estamos en esta curva. Y como les dije, si estamos por aquí, en 8 pulgadas, pues buscamos hasta qué incremento llega a 8 pulgadas y las fuerzas acumuladas hasta esas 8 pulgadas son las que usamos para nuestro análisis. Si ya falló la viga, pues sabemos que o tenemos que rehabilitar o tenemos que hacer otro rediseño, porque si nuestros elementos están cómodos todavía, ¿verdad?, en términos de rotaciones y momentos, eh, para esa demanda del terremoto, pues podemos decir que tenemos un diseño satisfactorio. Otra cosa que podemos ver es dónde se forman, ¿verdad? Además de ver los desplazamientos para calcular los límites de drift, etcétera, ¿verdad? Ya yo voy a tener mis desplazamientos globales, así que yo puedo calcular, ¿verdad?, este delta por este L para calcular el drift de este nivel, etcétera. Determinamos los drifts para saber que estamos en unos niveles razonables y determino dónde se formaron articulaciones. Si se forma un patrón de articulaciones plásticas como este, eso es exactamente lo que queremos. Si vemos que más o menos se forma, pero quizás se plastifica una zona por aquí, pero ¿verdad?, uno dice se plastificó, pero quizás esa zona está por aquí, que está bien cómoda, pues quizás no nos preocupa, porque si la columna la diseñamos para que plastifique, ¿verdad?, como un elemento de formación, pues quizás no nos preocupa. Pero claro, si lo que vemos es que se están formando articulaciones en esta zona y vemos que estamos por esta zona, pues definitivamente tenemos que reconsiderar el diseño, porque nosotros no queremos que esto entre. Nosotros lo diseñamos para que plastifique un montón, pero no queremos que nos pase una cosa similar a esta, ¿verdad? Y claro, un análisis similar vamos a hacer de los elementos quebradizos, los elementos que quizás nuestra curva. Déjeme borrar todo esto, porque yo, como quiera, aunque yo hago mucho garabato, estas notas yo se las doy. Y no quiero que se vean tantos garabatos en las notas, ¿verdad? Pero uno quizás tiene elementos quebradizos, uno usa los valores nominales, ¿verdad?, que son los que dice el código. Y uno dice, bueno, mi elemento da esta curva, y si está cómodo, pues uno dice, pues está bien. Si el elemento agrieta, uno tiene que pensarlo, porque uno sabe que ese elemento, pues uno calculó cierta ductilidad, pero estos valores son pequeños, ¿verdad? Pensando en algún elemento, viga, pared, lo que sea, que no sea parte del sistema de resistir cargas laterales, y uno no piensa rehabilitar, pues uno tiene que pensar eso. Quizá, ¿verdad?, si uno está protegiendo una estructura que uno quiere reforzar, y uno en realidad, quizá uno tiene que diseñar elementos que lo que hagan es limitar esos drifts drásticamente, ¿verdad? Ya entonces hay una rehabilitaria con paredes de carga y cosas así. Y claro, nosotros no estamos hablando de eso en este curso, pero
Pero ¿verdad? De ahí saldría, de ese análisis es que saldrían todos esos detalles que entonces uno repensaría para repensar en la rehabilitación o el diseño, ¿verdad? Este, lo único que se me queda, antes de terminar, por lo menos este segmento, que yo sé que está un poquito largo, es, ¿verdad? Que si vamos a SAP, yo les dije unas notas de cómo uno podía hacerlo aproximado, pero la realidad es que uno puede modelar la vida en SAP, como ya hicimos en la clase pasada. Aquí estoy en unidades de Keep Inches. Y ya uno puede sacar directamente el diagrama de momento curvatura, ¿verdad? Aquí está, si ustedes miran ese punto que es más o menos sedencia, yo ahí leo 1780. Eh, la sedencia a mí me dio, yo creo que puse 1900 cuando era igual a cero. Y el momento último, ahí da 2650 y yo usé, a mí me dio 2636 independientemente del que usé, que fue para calcular la pendiente. De hecho, usé ese mismo, ahora que recuerdo. Lo hice en Mascat. Si ponemos un menos 22 y podemos sacar las curvaturas de ahí también. Las curvaturas que son importantes, ¿verdad? También en decedencia para calcular la rigidez efectiva y efectivo, ¿verdad? Ahí tenemos para una carga de 22, déjeme darle refresh. Yo calculé 2000, ahí me da 1929, eso en key pinches. Y tengo la curvatura que la puedo leer y el momento último. Ahí yo estoy leyendo 2800 y yo calculé 2800, yo calculé 2780 para ese caso. Así que están parecidos, ¿verdad? Y en realidad, pues eso es con el modelo de Mandel. Lo único que habría que modificar si acaso es para los expected values, que él dice que usa un valor de 1.25 para la varilla. Y tengo duda todavía con lo del usar F'(C) 1.5 por F'(C), pero eso es lo que leí hasta ahora en el AC4113. Pues uno lo tendría que hacer. No sé cuánto afecte eso, porque aumentar F'(C) no va a cambiar mucho esa curva. De hecho, no sé si se me hace fácil cambiar eso un momentito. Y creo que no, porque eso lo tendría que definir cuando defino las curvas. Yo no creo que aquí me deje modificarlo. Tendría que definir este material en el programa base. No puedo añadirle simplemente un 1.5 aquí para verificar. Así que no lo voy a hacer, pero no creo que afecte mucho la curva tanto eso, aunque me suena más de lo que yo esperaba, porque por ejemplo la TC40 simplemente dice multipliquen FY por 1.4 y ese es el momento máximo probable. El ACI, si mal no recuerdo lo que decía para sismo, y era más bien para diseñar cortante, que uno multiplique los momentos del extremo de la viga por 1.3, pero la idea era esa, calcular el momento máximo probable. Nada, vamos a dejarlo ahí por hoy, porque ya lleva mucho tiempo. Lo que me faltaría sería hacer este mismo ejemplo en SAP, y después entramos, ¿verdad?, en otros modelos todavía con resorte, en modelos de paredes con elementos finitos, que eso lo tiene SAP. Me falta hablar del modelo de fibra, de vigas y columnas. Así que me faltan todavía hablar bastantes modelos que vamos a hablar en la próxima clase. Y después conexiones, que ya no sé si será la próxima clase o la próxima después de esa. Y obviamente después hacer el mismo ejemplo, pero ya modelando, ¿verdad?, las conexiones también. Bueno, pues lo dejamos ahí hasta la próxima. Nos vemos el viernes con las dudas, etcétera.